Buenas noches. Vamos a intentar explicar el método de pago francés o cuota nivelada para cuando hemos recibido un préstamo de una institución que nos pacta una tasa de interés y nos pacta un periodo para honrar la deuda, ¿verdad? Entonces nosotros pensemos de que hemos recibido un principal de 500.000 córdobas para 10 periodos de pago y a una tasa de interés activa, ¿verdad? Que en Nicaragua anda por el orden de del 14 al 18%. Entonces pensemos de que una tasa de interés del 15% es una buena tasa de interés para explicar el modelo. Dicho lo anterior, ¿verdad? Para el año cero, que es en el año donde nosotros recibimos el préstamo, ¿verdad? Estaríamos trayendo ese dato. En el año cero nosotros debemos 500.000 córdobas. ¿Cómo hacemos para calcular la cuota nivelada? Debemos de explicar que la cuota nivelada engloba dos conceptos importantes, que serían los intereses y la amortización al principal, ¿verdad? Eso lo vamos a lograr mediante la función pago, ¿verdad? Aquí la vemos, le damos doble clic y miramos la sintaxis. La sintaxis nos está pidiendo la tasa, que la tenemos aquí especificada, ¿verdad? Y como vamos a trabajar en la tabla, lo adecuado es de que nosotros anclemos la fórmula y la vamos a anclar con F4. Luego nos separamos los argumentos, ¿verdad? Y nos pediría el número de periodo. El número de periodo es este que tenemos acá, que serían 10 años, y también tendríamos que anclarlo. Y finalmente, si separamos este otro argumento, nos estaría pidiendo el valor actual. El valor actual se constituye en el valor del préstamo, ¿verdad? Lo vamos a meter negativo de una sola vez y le vamos a decir que eso lo tenemos en la celda F4. Y también tendríamos que anclarlo. Lo anclamos, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces ya nos presenta aquí de que la cuota nivelada sería 99.626,03. Es cuota nivelada a lo largo de los 10 años del periodo del préstamo. Entonces aquí lo vamos a traer hacia abajo, ¿verdad? Eh, Ahora tenemos que calcular el interés que se genera por el principal o sobre el saldo insoluto. Entonces para eso tendríamos que multiplicar la tasa pactada, anclarla, la vamos a anclar con F4 y la vamos a multiplicar por el principal, ¿verdad? Entonces si le damos enter, estaría calculando que los intereses del primer año o del primer periodo serían 75.000 córdobas. Vamos a guiarla hacia abajo, ¿verdad? Por el momento miramos de que nos genera solamente cero, pero ya vamos a explicar por qué. Ahora, en el primer año, para calcular la amortización al principal, no sería otra cosa más que restar de la cuota nivelada el valor de los intereses, ¿verdad? Vemos que en el primer año hay una carga importante en cuanto a intereses se refiere, ¿verdad? Y la amortización al principal sería prácticamente casi un cuarto del valor de la cuota nivelada. Ahora vamos a agarrar este valor y lo vamos a traer hacia abajo, ¿verdad? No importa que nos esté dando esos datos porque tenemos que completar la tabla. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a indicarle que calcule el nuevo principal? Bueno, entonces vamos a decirle el valor del principal del periodo anterior menos el valor de la cuota del primer año. Si le damos enter y luego le damos doble clic, habrá calculado, ¿verdad?, a qué se refiere la amortización al principal a lo largo de 10 periodos y qué serían los intereses a lo largo de los 10 periodos. La cuota nivelada no se mueve porque nosotros habíamos explicado que es una cuota nivelada, ¿verdad? Al final del periodo vemos de que se debe cero de principal, ¿verdad? Explicando un poco más, ¿verdad? Podemos ver aquí en este punto, en el año 6, que es prácticamente donde se equipara la amortización al principal y
la carga de intereses. Hacia arriba los intereses son sustancialmente mayor, ¿verdad? Y el abono principal sustancialmente menor. Es a partir del sexto año donde prácticamente los dos efectos de amortización y de intereses se equiparan, ¿verdad? A partir de ahí los intereses comienzan a bajar y la amortización al principal comienza a subir. Esto es importante analizarlo en un detalle más adelante cuando estaremos hablando del valor del dinero en el tiempo. Esperamos de que haya sido de su provecho. Muchas gracias. Vamos a tratar de explicar la diferencia entre calcular la cuota nivelada a través de la función pago y la cuota nivelada a través de la función buscar objetivo. Las dos lograrían lo siguiente. Sin embargo, quiero hacer mi introducción con lo siguiente. Por ejemplo, con la función pago yo puedo sensibilizar el dato del principal o sensibilizar el dato de la tasa de interés. Por ejemplo, si yo le pongo 400,000 pesos, el modelo está llamado a recalcular de manera automática y de ajustar la cuota nivelada, ¿verdad? Lo importante hay que fijarse aquí al final de que siempre vamos a quedar debiendo cero en el año 10, ¿verdad? También podríamos cambiar la tasa de interés a una tasa mayor o una tasa menor que la que teníamos anteriormente y el modelo siempre se estará recalculando. Ahora, esa es la ventaja de trabajar la función pago. Ahora miremos qué pasaría con la función buscar objetivo. Nosotros aquí podemos formularlo de la manera siguiente. La cuota nivelada, pongámosle cualquier valor, ¿verdad? Cualquier valor, 10, ¿verdad? Al igual que como lo estamos viendo aquí, miramos de que la cuota nivelada del primer año es la cuota nivelada que se da a lo largo de los 10 años. Entonces, para lograr eso, yo tendría que decirle que me guiñe el valor anterior y luego lo guiño hacia abajo. Ahora, nosotros sabemos de que los intereses se calculan de manera tal de que yo multiplique el principal por la tasa de interés. La tasa de interés. La tasa de interés sería el 15% y vamos a anclar el valor. De manera tal que cuando nosotros lo guiemos hacia abajo, siempre responda a la lógica de calcular el interés sobre el principal. Le damos Enter y lo guiamos hacia abajo, ¿verdad? No nos preocupemos, ya dijimos por ese cero. La amortización al principal no es otra cosa más que la cuota nivelada menos los intereses. Le damos Enter y después lo guiamos hacia abajo. No nos preocupemos por esos datos que aparentemente no tienen fundamento, ¿no? Después vamos a decir nosotros que el nuevo principal o saldo insoluto a la altura del año 1 sería el principal del año 0 menos el abono al principal, que sería la amortización al principal del primer año, ¿verdad? Después lo guiamos hacia abajo. Tendríamos ahí unos datos un tanto extraños, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros vamos a tratar de utilizar la función buscar objetivo. Entonces, vamos a buscar la función buscar objetivo, ¿verdad? Con datos, le decimos datos, nos vamos a análisis y sí, y le decimos buscar objetivo. Entonces, nuestro objetivo sería que el principal sea 0. El principal sea 0 en el año 10. ¿Cambiando qué celda? Cambiando esta celda que tenemos acá, ¿verdad? Si nosotros le decimos aceptar, habrá calculado la cuota nivelada, que lleva dos conceptos, el interés y el abono al principal o amortización al principal. Le decimos aceptar.
Ahora miremos acá, vamos a estandarizar los datos para que miremos que la tabla de pago es igual, 500.000, 10 años a una tasa del 15%. Entonces, miremos nosotros que es exactamente igual, no hay problema, ¿verdad? Pero si yo he utilizado la cuota nivelada a través de la función buscar objetivo y quiero sensibilizar el préstamo, por ejemplo, si le pongo 400.000 pesos ahí y le doy enter, miramos de que los resultados son eh, no deseables, ¿no? No deseables. No, si nosotros nos vamos aquí al otro modelo y le ponemos 400.000 pesos, ahí sí lo recalcula inmediatamente. Entonces, al final la cuota nivelada eh, se nos vuelve un tanto extraña si la calculamos a través de la función buscar objetivo. Sería válido para el primer cálculo nada más. Eh, vamos a buscar otra vez, ¿verdad? La función buscar objetivo. Nos vamos aquí, análisis, sí, buscamos objetivo. Le decimos de que la celda objetivo sería en la celda O20, ¿verdad? ¿Con qué valor? Con el valor de 0, cambiando qué valor, cambiando el valor de esta celda. Le decimos ahí y le decimos aceptar. Y habría calculado la cuota nivelada y podemos ver que los datos son consistentes. Muchas gracias. Bien, veremos cómo resolver el préstamo francés o de cuota nivelada a través de la función solver. Esta tabla es la misma que hemos venido ocupando para ejemplificar los modelos, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver de que la cuota nivelada es un valor que se repite a lo largo de los 10 años, y también hemos dicho que la cuota nivelada engloba dos conceptos: el interés o el costo del capital, ¿verdad?, sobre el principal, y la amortización. La amortización no es otra cosa más que el cálculo de la cuota nivelada menos los intereses de ese periodo. Bueno, entonces esto lo debemos de tener formulado de previo. Aquí nosotros decimos que estamos trayendo el dato de E10. Aquí estamos diciendo que lo estamos trayendo de E11, ¿verdad? Los intereses, si le damos F2, estaríamos viendo que lo está calculando sobre el saldo insoluto multiplicado por la tasa. ¿De acuerdo? Y el principal, el abono al principal o la amortización al principal, no es otra cosa más que la diferencia de la cuota nivelada menos los intereses. Si nosotros tenemos bien formulada la tabla, entonces procederíamos a calcular a través de Solver la cuota nivelada. Entonces vamos a darle escape aquí, nos vamos a ir a datos, ya estamos en la pestaña datos y aquí tenemos a Solver. Si le damos clic en Solver, pues entonces vamos a establecer todos los parámetros. Vamos a darle restablecer todo, ¿verdad? Entonces, para que hagamos el proceso completo, establecer el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo nuestro es esta celda que está aquí, ¿verdad? Eso tiene que estar en 0. El valor es específico en 0. Cambiando qué celda. Ya dijimos que todas estas celdas que están aquí dependen de la celda E10. Entonces establecemos como nuestro objetivo E10 y le decimos resolver, ¿verdad? Aquí dice de que Solver encontró una solución y le decimos aceptar. Si nosotros le decimos aceptar, ¿verdad?, va a anclar los valores de manera tal de que estos no se muevan. Aquí es donde nosotros hemos estado diciendo de que resolver con Solver o función buscar objetivo, esta celda la tiene convertida en una constante, ¿no? Si nosotros hacemos cambios aquí, entonces no recalcularía la tabla como lo haría con la fórmula pago. Esperamos de que sea de su provecho. Vamos a tratar de explicar una variante en función del préstamo francés recalculado cada año. Vamos a comenzar por exactamente lo mismo, ¿verdad? Mandar a traer de la hoja de los datos de input
el valor del préstamo o el valor del principal al año cero, ¿verdad? Le damos ahí enter y ya estamos fijando el valor. Nos interesa determinar la cuota nivelada a través de la fórmula pago con algunas consideraciones. Por ejemplo, si yo le pongo aquí más pago, le doy doble clic, se me activa la sintaxis, ¿verdad? Que voy a utilizar para darle solución a mi función que yo voy a tratar de utilizar para calcular el valor de la cuota nivelada. Es decir, es el 14%, eso está en la celda U6. Tendría que anclarla porque cuando mueva los valores a lo largo de la tabla, pues tiene que estar anclado. Después el número de pedidos sería lo que yo tengo en U5, que sería la cantidad de pedidos totales, 10, ¿verdad? También lo voy a anclar con F4 y lo voy a restar del año 0. ¿Qué pasa? En otras palabras, 10 menos 0 sería el cálculo de 10 pedidos. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a ver cuando corramos la fórmula hacia abajo qué es lo que nos queda, ¿verdad? Y finalmente tendríamos que indicarle de que el principal es la celda, lo que está contenido en la celda W10. Debemos de recordar que lo tenemos que hacer negativo para que nos retorne un valor positivo. Si cerramos ahí paréntesis y le damos enter, hemos encontrado el valor de la cuota nivelada. Si yo me voy hacia abajo hasta la celda B20, ¿verdad? Donde tenemos el décimo periodo, entonces nos estaría dando estos datos. Ya nosotros hemos visto por experiencia que no hay que preocuparse con estos datos, ¿no? Hasta que tengamos completa la tabla, ¿verdad? Los intereses sería el principal multiplicado por la tasa de interés anclada. Yo me coloco aquí y le doy F4, estoy anclando esa celda, ¿verdad? Después le doy hacia abajo y se acabó el problema. Y la amortización del principal la voy a calcular de la cuota nivelada menos los intereses. Le doy enter y vamos hacia abajo, ¿verdad? Que aparentemente nos está causando un problema. Bueno, el nuevo cálculo del principal, pero el nuevo cálculo del principal lo vamos a obtener del valor del principal menos la amortización del año 1. Ahora sí, si yo le doy doble clic, la tabla se ha construido y miramos nosotros de que para el cálculo de la cuota nivelada, ¿verdad? Se va recalculando de acuerdo a la cantidad de años que va quedando. Exactamente si lo hacemos igual con la fórmula pago, ¿verdad? Sin recalcular. Entonces miramos que el saldo final es 0. Esperamos de que sea de su provecho y que lo pongan en práctica, ¿no? Para validar los dos sistemas. Buenas noches. Buenos días, vamos a tratar de explicar nuevamente cómo funciona el cálculo del método francés para el pago de una deuda. Vamos a tener nosotros y recomendamos tener una hoja de input o una parte de la tabla que se convierta en los inputs necesarios para calcular los datos que nosotros deseamos. Por ejemplo, en el principal nosotros digitaríamos la cantidad que nosotros estamos prestando. En los números de pedidos lo vamos a dejar después para que miremos cómo reacciona la tabla. Y en la tasa de interés vamos a poner la tasa de interés que ha sido pactada con el banco o por la institución que nos está prestando el dinero. Las tasas activas en Nicaragua andan entre el 14 y el 18%. Bien, pongámosle un 16% para ver cómo funciona el modelo, ¿verdad? Luego de ello indicaríamos la cantidad de periodos. Sin embargo, antes de seguir adelante, quiero decirles que donde dice tipo, hay una lista desplegable que me permitiría calcular el método francés y el método italiano.
Es decir, esta tabla la hemos hecho en función de dos métodos, ¿verdad? Y que nosotros podemos elegir cuál de ellos trabajar. Elegiremos el método francés debido a que ha sido el que hemos venido trabajando a lo largo de esta primera sesión. Entonces, si aquí nosotros le ponemos 10 periodos, miraremos cómo la tabla se calcula inmediatamente en base a 10 periodos. Al final del décimo periodo, miramos de que el valor principal, el saldo insoluto, a como lo queramos llamar, se ha convertido en cero. Luego podemos ver cómo, o podemos sensibilizar la tabla para que veamos cómo se encoge o se alarga de acuerdo a la cantidad de periodos que nosotros le demos. Si le damos 6 periodos, la tabla se encoge inmediatamente hasta los 6 periodos, y también vemos de que el saldo insoluto al final del año 6 es 0. Miremos a ver cómo se alarga. Si le damos 12 periodos, entonces el modelo está destinado a calcular 12 periodos y llegar a un saldo 0. Queremos decirle de que la tabla esta está diseñada para calcular 60 periodos máximo. Ahora, observemos aquí, como es tipo francés, la cuota es cuota nivelada. La cuota nivelada no es otra cosa más que un mismo valor a lo largo de los 12 periodos, conllevando dos elementos, el interés y la amortización. ¿Cómo logramos esto? Esto lo logramos a través de funciones lógicas y no a través de macros, ¿verdad? Que ya macros es una alta programación que tiene Excel. Únicamente utilizamos funciones lógicas bien diseñadas y con eso basta para que nosotros podamos hacer reaccionar el método francés. Les agradecemos la atención. Muy bien, ahora explicaremos cómo calcular el préstamo italiano o de cuota igual. Como ya sabemos la metodología, vamos a ir llenando datos que nos permitan calcular la tabla. Por ejemplo, un préstamo de 1.000.000 de córdobas, a 10 periodos de plazo, 10 años, y a una tasa activa del 15%. Entonces, nosotros vamos a construir la tabla a partir de lo siguiente. Vamos a quitar esto y vamos a decir de que el principal lo traemos de esta celda, ¿verdad? Ahí tenemos algo, ¿no? Eso sucede en el periodo 0. En el periodo 1, que se da el primer pago, y como es cuota igual, es decir, la amortización es igual, eso quiere decir. Entonces nosotros vamos a decir que para calcular eso vamos a dividir el monto del préstamo entre el número de periodos. Y como todo es igual, el cálculo del año 2 dependerá del año 1. El cálculo del año 3 dependerá del año 2. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al año 10. Ahora, para calcular los intereses, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la tasa de manera anclada. Apretamos F4 o metemos los dólares, ¿verdad? Por el saldo insoluto o el saldo principal, ¿verdad? Le damos Enter y luego guiamos hacia abajo, ¿verdad? No nos preocupemos que de 0, ya vamos a arreglar la tabla y veremos a ver cómo calculamos la cuota nivelada. La cuota no sería la cuota nivelada, aquí tendríamos que cambiarle para decir cuota total. Vamos a cambiarle esto que está aquí y vamos a decir cuota total. La cuota total no es otra cosa más que los intereses más el principal. Después venimos y nosotros guiñamos hacia abajo, ¿verdad? Ahora, para calcular el principal que va quedando o el saldo insoluto no es otra cosa más que el principal del año 0 menos el abono o amortización al principal del año 1. Y después damos doble clic para que la tabla se termine de construir. Entonces, algunas cuestiones importantes alrededor de esto. Bueno, tener seguro de que los intereses se están calculando en base a la tasa pactada por el saldo insoluto. Por ejemplo, miremos aquí.
tasa pactada por saldo insoluto, el saldo insoluto del año anterior. Y luego tenemos que la cuota total no es otra cosa más que la suma de la amortización al principal más el cálculo de los intereses. Queremos señalar de que no lo resolveremos por solver, no lo resolveremos por la función buscar objetivos, porque ustedes ya lo saben a través de los otros modelos. Esperamos de que esto haya sido de su provecho. Muchas gracias. Bien, vamos a utilizar el modelo del cálculo de cuota igual que habíamos visto con anterioridad para explicar el método americano. El método americano constituye en que los intereses que se pagan a lo largo de todos los años antes de finalizar son prácticamente constantes. Y hasta en el último año es que se paga el principal más la correspondiente cuota de interés. Entonces, veamos acá, si nosotros borramos y ponemos cero esto, ¿verdad? Si ponemos cero esto, todo se nos va a hacer cero, ¿verdad? Y está cumpliéndose ahorita la regla del americano en función de calcular el interés sobre el saldo insoluto. El interés sobre el saldo insoluto. Si nosotros le damos aquí datos, fórmulas y damos rastrear precedente, entonces miramos que está calculando la tasa por el saldo insoluto. En el siguiente año, la tasa por el saldo insoluto. Es decir, los intereses se convierten en una cuota constante, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos la teoría alrededor de que en el préstamo americano los intereses son constantes a lo largo de todo el periodo N, ¿verdad? Que nosotros hayamos definido al préstamo, y que el préstamo se devuelve en un periodo final, entonces nosotros estaríamos trayendo este valor, lo estaríamos trayendo de el valor principal. Entonces, el préstamo americano se constituye en lo siguiente: pagamos intereses a lo largo de todos los periodos antes del periodo de vencimiento, y en el periodo de vencimiento pagamos el principal, los intereses de ese año, que se convierte en la cuota total del año 10, del año N, del año final, para dejarnos en cero el modelo, ¿verdad? Esto es lo que se ha conocido aquí en Nicaragua como intereses flat, y que al final fue prohibido, ¿verdad? Y solamente se utilizan los otros dos métodos que hemos estado viendo, el método francés y el método italiano. Esperamos de que lo aprovechen.